Bigote no sé qué quiere hacer. Entra, sale, entra, sale. Sí. Vamos a ver el sonido. Le había bajado porque está jugando con los otros. Hola, hola. Uy, me parece que se rompió el sonido. Hola, hola, hola. Ahí más o menos se ve, pero antes se ¿Puedo escuchaba ayudarte? bien. Me parece que se me rompió el sonido. Bigote. Muy buenas noches, gente. Estamos en otro gameplay en vivo de Juego Gameplay. Seguimos jugando Days Gone. Me re gustó el juego, tremendo juego parece que es. Estábamos con el modo historia, pero hay, como les digo, desafío distinto y se ve. Yo lo veo tremendo, pero miro en mi directo y se ve horrible. Ojalá que en algún momento se pueda ver bien y eso. Pasa que es como que cuando me muevo se ve horrible, pero si me quedo quieto es como que se ve bien. No me preguntes, no me acuerdo cómo se jugaba, lo jugué la vez pasada. No sé. ¿Qué quieres? La camarita todavía no la sé configurar. Tengo que configurar mirando para arriba, para abajo. Es toda una historia más o menos, pero como no le estoy dando mucha bola a lo directo y como que lo hago así nomás, ya fue, lo dejo ahí. Por ahí sí, si me tiran un comentario cuando estoy jugando les contesto. ¿Necesitas algo? Me da la impresión de que si saco la cámara se ve mejor. Creo que había hecho un directo la última vez y se veía mejor sin la cámara. ¿Vos te metiste en directo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Dale, joya. Dale, a ver, Iván le voy a bajar un Iván. Hola. Por ahí choca con el coso. Sí, capaz vos por celular lo ves bien o no. Cuando estoy corriendo igual se ve bien. Sí, por ahí en directo una cosa y después cuando Sí. queda grabado es otra. No entiendo nada. Llegamos a los 312 suscriptores, me había quedado en 300. No sé dónde salieron esos 12 suscriptores, pero gracias. Como digo, los directos no estoy dando mucha bola. Te lo digo yo. Yo Donde sea que mires, es un campo de lava enorme. 8 metros de roca sólida. Necesitamos martillos neumáticos. No necesito sermones, maldita sea. Ya Esto entendí. ya lo vimos, creo. No has entendido. En el capítulo anterior. Esta gente tiene hambre. Incluso con toda su fuerza. Les tomaría meses hacer el trabajo con picos y palas. ¡Me importa un carajo! Todos tenemos hambre, Al. Pero este trabajo debe quedar listo, aunque nos lleve todo el año. Encima estaba bien, estaba bien. No tenemos muchas opciones donde estar, ¿o sí? Espera. Aún no termino. Bueno, que sea rápido, Al. Tengo cosas que hacer. Muertos. Esta mañana. Uno de mis hombres divisó a un grupo grande de ellos por el paso. ¿Y nadie los detuvo? ¿Cómo que...? Tucker, ya sabes que somos muy pocos. ¿Se dirigen hacia el norte? ¡Al! ¿Se dirigen hacia nosotros? ¿Sí o no? No sé. Tal vez él lo sabe. ¿Qué demonios Al. estás tramando, eh? ¿De qué se trata, Maldita sea, Alkai. No Sí, entonces puede pasar, a ver. tiene por qué saberlo. Ese es tu maldito trabajo. Sí, No puedo estar en dos lados al mismo tiempo. ¿Quieres que esté aquí, en la excavación? ¿O quieres que esté en la mierda, persiguiendo muertos? Revisa las tiendas. Ve cuántas municiones quedan. Le diré a Wheeler que vigile la excavación. ¿Y tú qué miras? Ah, no lo sé. Esperaba que te arreglaras. ¡No! ¿Rastreaste a Leon? Menos mal que alguien aquí sabe cómo hacer las cosas. Ven conmigo.
gustó el Daikon, ¿Hace cuánto que no pero encuentras no a creo alguien que y lo lo llegue a terminar, traes? sí, no. Las personas que quedan en la mierda no son del tipo que quieres que traiga. Perdimos otros 2 por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Entonces es tu problema. Ya te dije que haremos incursiones para ti, pero no nos uniremos a tu maldito campamento. Tengo memoria de vieja, así que recuérdame. ¿Por qué no lo harán? Porque es una pérdida de tiempo, Doc. Bueno, y ustedes son los optimistas. ¿Dónde está Boozer? Dijo que iba a ir al campamento de Coblan a ver si intercambiaba algo por pescado. ¿No duermes con Cope, sí? ¿Su campamento está cerca del tuyo? No está ni cerca ni lejos. Mira, no soy la mujer de Boozer. Él va a donde quiera. Vaya. ¿Mantienes esta mierda encendida día y noche? Con tipos como tú haciendo su trabajo se acumulan los cadáveres de freakers. Claro que la mantenemos encendida. Intenta usar más gasolina. Arde más fácil y hace menos humo. Como si tuviéramos tanta de sobra. ¿Qué vamos a ponerle a tu moto cuando se acabe? ¿Saliva y sudor? ¿Qué demonios sucede aquí? No salen las cuentas. Falta comida y algo de munición en el depósito. Cielos, ¿quién estaba de guardia anoche? Wheeler, Que hoy sean 2 guardias. Este asunto comienza a irritarme. entendido. ¿Problemas en el paraíso? Como te decía, el campamento es como una prisión. Hay un montón de malditos flojos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? No tengo idea. Porque eso somos. El carnaval. Sobrevivieron los que eran suficientemente malos y repugnantes como para enfrentarse a los freakers. El resto está aquí, esperando a que los alimente, los proteja, los mantenga cómodos y calientitos para que puedan sentarse y ver el mundo arder. ¡Tú! ¡Regresa a trabajar! ¡No me hagas ir por Cyrus! Perezosos hijos de puta. Pueden perder todo el tiempo que quieran en la noche, pero en el día su tiempo es mío. Dirigir un campamento es como dirigir una prisión. No puedo recordar lo que dijiste. ¿Eras qué cosa? ¿Una alcaidesa o algo parecido? Nada tan alto y poderoso. Era matrona del pabellón de mujeres. Tú te ves como alguien que pudo haber estado un tiempo en la cárcel en aquel entonces. ¿Alguna vez estuviste en la prisión estatal de Klamath a las afueras de Shemold? Tuve mis problemas, pero nunca caí en la prisión. Tengo un trabajo para ti. Larsen salió ayer a una incursión y pasaba por Marion Forks cuando vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero solo la vio de reojo. Paró para revisar, pero nunca la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva haciendo esto tanto como tú. Diferencia a una persona de un freaker, pero tú tienes talento para esto. Ve allá y encuéntrala antes de que los freakers lo hagan. Veré lo que puedo hacer. Pero Toc, mira, quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tráeme más cuerpos calientitos y te daré todos los créditos que puedas gastar. Debo encontrar a Wheeler. Alguien pasará la noche encerrado. Alcai. ¿Qué quieres, errante? ¿Cuál es tu problema? Uno de mis hombres escapó de un campamento en Iron Boot. Lo torturaron, como con todos. Pero esta vez seguían preguntándole si sabía de 2 motociclistas. Preguntaban si los había visto o sabía algo. Hay muchas motos por aquí. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Los llamaban mongrels. ¿Cuántos otros errantes andan ahí con chaleco? Como si eso importara. Como lo veo, tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente estar del otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas lo que tienes? No tengo tiempo para tus estupideces. Como digas, Dick. Ah, mira, ahí te que vende las armas, ¿no? Escopeta de combate, arma de mano, principal, arma de mano, especial. Me requerido que alguna. Bien, ya veo cómo es. Si el video anterior lo hice más o menos como para probar, a ver qué onda. Pero ahora veo que todo no. Ahora debo decidir a quién le daré todo esto.
Dice, lleva los medicamentos a Tucker. Alkai tiene armas a la venta que son mejores que las tuyas. Llévale los medicamentos a Copperland. Manny prometió ayudarte a restaurar tu mierda de moto. Me gustan las armas. No podemos ir al norte hasta que arregle esta motocicleta. Con Copeland será. A trabajar. Vamos, vuelve a trabajar. Quise comprarse un... ¿Estás aquí por tu moto? Claro, y ponerle que cuando estoy en moto estoy en velocidad. Espera un segundo, iré por eso. Olvidar, es horrible. Pero bueno, Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Varios han visto helicópteros negros en el cielo. Puede que los hayan visto o escuchado. ahora que puede salir para quiero ver. Mapa tampoco. Claro, es como esto, ¿viste? Para mí es la misión que tengo que hacer, creo. Fin del mundo, 5.50. Este quiero ver. 50% dice. Está mal de la cabeza. Realice un trabajo para Copperland. Dice, despeja la zona infectada del campamento de leñadores. Entrégale las medicaciones de León a Copperland. Quema el cuerpo de Álvarez, persiguiendo a León. Sí, me parece que Es una prueba de que yo estoy en lo correcto. Pensamos que Nero había muerto, como el resto de ellos, por su propia estupidez. Pero no. Como dije, han estado esperando todo este tiempo hasta que puedan salir de sus agujeros, arrastrándose para reclamar este mundo. No pasará. No mientras yo esté aquí. Y no vayan corriendo hacia ellos pensando que salvarán su trasero. Cualquier hombre con uniforme que valiera algo murió hace más de 2 años. Estos hombres les dispararán sin hacer preguntas. Soy Mark Copeland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Rayos, Cope. No están intentando reclamar nada. No tienes ni una maldita idea de lo que hablas. Bueno, excepto que sí, te dispararán al verte. Qué afortunado. ¿Qué demonios pasó aquí? Me pregunto si dejaron algo que valga la pena. tengo que buscar nafta porque si no, no puedo manejar. No lo encuentro, dice que está acá. Casi no lo como gasolina. ¿Qué? Sí. Está bien. Como te digo que no hay. ¿Qué me dice acá? Pero cuando vengo acá no hay nada. ¿Por qué?
Que encima, como le vengo diciendo, son como 20 misiones a 20 misiones, no sé cuál es la misión principal. Y es como que tengo que ayudar a todos. No me rindo. Voy a estar 3 horas acá, dice. Quiero buscar otro lado. Agarro la motito, me voy a otro lado donde tenga el iconito de nafta. Si no me toques. Veamos. Ya, eso bastará. Sí, por fin. Un envase de combustible. Lo necesitaba. Eso que en el juego dice, anda acostumbrado a andar en moto porque te va a Ya pasar está. de viaje en viaje todo el juego. Maldito ruido. Está cerca. Volveré después a terminar de quemar estos nidos. Saint John, ven a Hot Springs cuando puedas. Tucker, te escucho. St. John fuera. Tucker a Deacon Saint John, ¿me estás escuchando? Hablé con Alba la otra vez y con algunos otros hombres. Sé que has estado haciendo incursiones para el campamento. Solo quería darte las gracias. Deacon Saint John, habla Tucker. Como dije antes, no he visto a Boozer por aquí en estos últimos días. ¿Seguro que está bien? Habla Deacon. Sí, está bien. Como te dije, solo está ocupado. Sin duda está haciendo incursiones para ese hijo de puta de Mark Copeland. Siento que no le agrado mucho. Me refiero a Boozer. Como dije, no soy su mujer. No fuera. Creo que volveré después a terminar de quemar esta zona infestada. Claro, yo iría a hacer una misión de arriba y de ahí a hacer una de abajo. No sé si las abajo son las principales. No sé si tengo que cambiar la tengo que salir. Veamos. Mirá, si choco un toque se rompe Vamos. enseguida, A 20. Se rompe. Nunca poner un a tal lugar, a ver, y es como un viaje rápido, ¿viste? Tengo que ir hasta ahí
¿Cómo puedo hacer viaje rápido? Un lugar cerca, selecciona zona. ¿Qué hice? Seleccione zona. Acercar, alejar, visualizar, bla bla bla. Está re peligroso. Acaba con todos los nidos. Claro, y yo puedo ir ahí rápido. Poner marcador. No, viste, es como que no puedo ir a ningún lado cerca. No, esto es un regajón. Si tuviera por ahí de estar en lugar rápido, ya no me tardo 2 horas y quemarlo. No, todo mal. ¿Y ahora? Dice que lo tengo que quemar. No te preocupes, Álvarez. No te dejaré con los freakers. Descansa en paz. Ya no pueden lastimarte. Que consigo gas. Al pedo. Trama. Trama. Sí. 100% dice. Entrega la medicina al león. Pero yo no sé cuál es el fin del mundo. Busco la unidad de medicina. Yo diría que empiece de arriba para abajo, ¿no? Ya fue. Seleccionar misión. No sé qué misión será. Pero... seguro que me baja. Booster, ¿estás ahí? Sí, Dick. Me encargué de eso, de Álvarez. Gracias, hermano. Ella hubiera hecho lo mismo por nosotros. Sí, lo hubiera hecho. Te puse... gasolina. Lo necesitaba. Zapa el juego, amor, pero... Ya está. me caga que tenga que ir siempre a... siempre tengo que
Creo que volveré después para quemar estos nidos. Saqueadores. Sé que son un montón de crueles hijos de puta. ¿Cuántas emboscadas contaron esta semana, Ya está. Ah, sí. Este campamento debe estar lleno. Sí, tengo que ir a pie sin hacer ruido. Bien. Apuesto a que eso. Más recompensas. Y era obvio, ¿no? Que me iban a matar. ¡Encuentra cobertura! Sí, no me siento como chévere. Merodeadores bajando fricas. Al fin está haciendo algo bueno. De ahí. Yo creo que después de 20 brazos más o menos lo bajo. Eso, ¿no? No queda mucha munición. Eso, ¿no? Sí, un montón. ¿Hay más aquí? Sí. Las necesito más que tú. Lo tengo. Oh, está bien. Que decía, despeje la zona infectada en el campamento de leñadores. Zona infectada es esta. Despeja la zona infectada del campamento de leñadores. Sí, tiene campamento de leñadores, pero como... Espérate. Ahora sí. ¿Qué les parece? ¡Vamos, hijos de puta! ¡Vamos! Bien, unido menos. ¿Cuántos más hay? Son 6. Sí, no fue como que rompí unos.
triángulo era que lo mataba. Ah, sí, hay un nido. Bueno, chicos, sigan durmiendo. No se fijen en mí. Bien. Allá va. Vamos, chicos y chicas, hagámoslo. Al fin. De 2 de 6. No hay nada. Dale que se hizo, se tiene que... Ah, un depósito. Sí, parece un lugar al que puedes llamar hogar, ¿no? Tengo que donde estoy un tiro. Salen todos. Ay, 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 ay. Debo tener cuidado aquí. Acá me dieron daño. Maldita sea. ¿Qué, se cagaron todos al mismo tiempo? Rayos. Este lugar es una trampa mortal. Está haciendo frío aquí y pensé en ayudarlos. Sí, sí, era otro. Y sí, creo que se unió. Vamos, chicos. Falta uno más, dice, ¿eh? Si es ese, ya estoy. Eso los calentará. ¿Ese era el último? Al fin. Boozer, terminé. Acabé con esos nidos. Ya debería haber menos freakers en la montaña. Oye, Dick, ¿cómo te fue? Había muchos. No estuvo tan mal. Por eso quería acabar con ellos mientras fuera de noche. Algunos eran bastante fuertes. Sí, el frío los hace más fuertes. Pero ya lo sabías. Sí, Boozer, ya lo sabía. Bueno, como sea. Bueno,
Gracias por hacerlo, Dick. Duerme un poco, Bus. Y con fuera. Claro, voy de vuelta, pero no sé. Yo pienso que tengo que ir directamente al todo de abajo. Viste, es como que ese ya lo hice, después esto, ¿viste? Como que los rojos me parece. Equípate para el viaje. Realiza un trabajo para Coppel. Entrega las medicinales. Este me parece muy importante, ¿no? Esa era la John, misión habla que Copeland. He visto a Bus en un par de días. Solía hacer incursiones para mí. Sé que tú viajas con él. Intenté hablarle por radio. Me contactaron. Bueno, si lo ves, dile que pases a saludar a Cope. Te lo agradeceré. Copeland fuera. quiero todo el tiempo tener que estar haciendo cosas secundarias, entonces siempre tengo que hacer cosas, nada, digamos, yo quería dedicarme pero no entiendo el cartelito de la empresa rojo y a Oye, Coop, este hombre al que estoy siguiendo, ¿a quién mató? ¿Qué te importa? ¿Es solo otro trabajo con recompensa o no? No, mira, no me importa, solo quiero conocer sus nombres. ¿Quiénes son, Coop? Uno de ellos era un hombre llamado Manny. Estuvo en el campamento casi un año. No conozco a los otros dos. ¿Tienes que preguntar? No, supongo que no. Cuando encuentres a ese hijo de puta, avísame. Copeland fuera. Es un errante. Abre. Sí, cliente. ¿Qué necesitas? Oye, Cobb, creo que Leon quería darte esto. Tomaste una sabia decisión. Sabia decisión. Ve a ver a Manny. Tal vez pueda ayudarte con esa moto tuya. ¿Cómo te va, Dick? Trofeo ganado en televisión. Vale, aún no estoy feliz contigo. Dick, ¿estás ahí? Boozer, ¿por qué demonios no estás en tu litera? No podía dormir. Oye, recuerda lo que dije en el túnel. Está bien. No vayas allá, Dick. Está haciendo que te vuelvas loco. Boozer, mira, voy allá porque hay freakers. Los mate aquí o los mate allá. Las recompensas son iguales. Entonces, ¿para qué son los culpables? Los vi, Dick, sobre la mesa, esta mañana. Eran los mismos que ya tenía en la boda, lo recuerdo. Yo no voy a... Oye, Boozer, descansa. Voy a irme. No fuera. No son tulipanes, no sé, son seres para aprender. Lo necesitan. No se lo debemos de aquí. Necesito tratar. ¿Hacia dónde? Ahí estás. ¡Ahí está! Objetivo motociclista. Algunos objetivos en cargo de defender y otros de escapar. Persigue tu objetivo vivo para completar. Un casco plateado. Un tanque de gasolina rojo. Es él. ¡Mierda! ¡Demonios!
Así que pensaste que entrarías al campamento Copeland disparando por doquier, ¿no? Mataste a algunos hombres, tomaste lo que quisiste y luego te largaste como si estuvieras de compras. ¡Púdrete, errante! ¿Trabajas para Copeland? ¿En serio? ¡Maldición! No te la puedo creer. ¡Vete al demonio! Ay, ¿Qué hiciste? ¡Hijo de puta! No, 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 no. Sí, bueno, a Cope no le gusta eso. Y a mí tampoco, para ser honesto. Es malo para la reputación de los errantes. ¿Y si le hubieras disparado a mal? ¿Quién repararía mi moto? Estúpido pedazo de mierda. ¡Púdrete! Eres uno de los ayudantes de Copeland. ¡Maldito perro! ¡Eso es lo que eres! ¡Un perro! Cope, listo. Lo tengo. Anota estas coordenadas y manda a tu gente aquí. Está vivo. selecciona nueva habilidad. Sí, está vivo. Pero no te puedo prometer que permanezca así, ni con fuera. Boozer, ¿estás ahí? Solo quiero saber cómo estás. Sí, diga que soy. No te rindas, amigo. Iremos al norte en cuanto curemos tu brazo, justo como dijiste. Eso espero. Diablos, extraño la carretera. Tú solo concéntrate en mejorar. Aún tengo que trabajar en la moto y tenemos que conseguir equipo. Pero en cuanto te cures, nos iremos de aquí, y con fuera. Bien. Claro, me tira ese, ¿no? Despeja. ¿Qué misión estoy haciendo? No entiendo. No sé
¿Qué es lo que estoy haciendo? Ah, qué demonios. Ah, vale la pena revisar. Una emboscada en el camino, maldición. Bien, revisemos. Todo por esta huevada. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Tengo que revisar más cerca. En marcha. Aquí es. ¿Qué tenemos aquí? No entiendo, hago como papel de aún lo investigador tengo. para ver qué pasa y me daría supuestamente un objeto bueno. En teoría. Esto como sigue siendo misión como secundaria. Está 7 más daños. Buenísima pistola. Más munición. Pura huevada, perdí el tiempo al pedo. Uy, sí me sirve un montón. Esto no me meto. Qué manera de perder tiempo al pedo. Acá la vez pasó igual. Y me falta un poco. No quiero ni saber cómo se ve el directo, sino
igual el mapa me parece. Obviamente sí. ¿Cómo le gustaría este juego a mi amigo este? ¿Qué pasa en ese sitio? Bueno, quiero averiguar. Veamos qué puedo hacer. Mi gato. ¿Para qué voy a hacer una tumba? Aún siguen aquí. ¿Cuántos años pasarán para que todo esto se haya terminado? Qué buen campamento de refugiados, sí. Todos estarían mejor en la mierda. Nero no puede protegerlos de nada. Qué lindo, ya sé, tengo que ir al objetivo para estar tratando de ganarle la mayor cantidad posible para que después me rompa. Sí, creo que ya estoy en el objetivo. Después está el campamento de ¡No! ¿Lo entienden? Este campamento es mío. ¿Entendieron? Nada más para ustedes. ¿Cuántos hijos de puta como ustedes hay por ahí, eh? ¿Aún quedan? ¿Cuántos? Otra mini grabadora de Nero. Bueno, no estoy seguro. ¡Emergencia! De escuchar esto. ¡Emergencia! Aquí campamento de refugiados 13 Delta, al oeste del volcán. ¡Nos han invadido! ¡Díganme! ¡Cállate! ¡Eso intento! ¡Tienen que recoger! ¡Cállate! ¡Ahora! ¡Cállate! ¡Estoy intentándolo! Es el táctil, ¿viste? Usan para que use el táctil del coso. Repito, este es el campamento de refugiados 13 Delta. Nos están superando, ¿me copian? ¡Dame ¿Qué eso! estás
haciendo? Dije ¡Ya! que me ¡Suéltalo! el radio. Este es el... ¡Ese! ¡Oh! ¡Ese! ¡Nos invaden! Me encanta, güey. Dios. Lamento no haber estado aquí. Seis, 7, 8, 9, faltan 3. Y la gasolina me sirve. ¿Dónde está el amor? Está ahí, pero no tengo que agachar. Polla. Ese fue el último. Oye, nena. Sí, yo los acabé. Ya no te ¿Dónde molestaré cayó más. el helicóptero que está su mujer supuestamente que él piensa que está muerta? Soy yo de pero- nuevo. Sí. Qué loco, ¿no? Yo diría que se concentra en salvar a su hermano. Su hermano. Deacon, tengo algo que decirte. Oye, está bien, solo es nervioso. Me dijiste que no debíamos regresar y no te escuché. Sabía que estaba empeorando, pero... Ninguno sabía que esto pasaría así. Oye, no lo entiendes. No sé qué haría si te perdiera. Esto es mi culpa. Oye, no perderemos a nadie. Te hice una promesa. ¿Recuerdas? Deacon, espera. Ahora vámonos. Hay una niña allí. Espera. Oye. Mierda. Oye, ¿estás bien? Encontraremos a tus padres, ¿sí? Ya debemos irnos. ¡Me apuñaló! Oh, no. Ah, ¿qué tal está? No sé, no creo que esté tan mal. Dios. Escucha, solo sostén esto aquí tan fuerte como puedas. ¿Puedes correr? No lo sé, creo que sí puedo caminar. Ok, con eso basta. Casi estamos ahí. Hace 2 horas estaba lleno de federales. Sí debieron haber evacuado. Sí, ya debieron marcharse. Está ardiendo. El cuchillo debió dañar su riñón o algo. Se está infectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida, fue una niña. Una niña pequeña. Esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra hora. No podemos estar cuando pasen. Tenemos que llegar al techo y llamar un helicóptero. Muy bien. ¿Jugaré o me mostrará? Vamos, ve si puedes descansar aquí. Oye, calma. Me recordó mucho a mi hermana pequeña, ¿sabes? Solíamos jugar a las escondidillas todo el tiempo. Ella solía esconder su cabeza en el abrigo. Nada más. Me han herido en el pasado, pero nada como eso. Está ardiendo. Dios, míralos. Hay que movernos. No vemos por ahí.
están matando. Están bien, quiero que la esperen. ¿Qué piensas? Ok. Llama su atención. Yo intentaré rodearlo. De acuerdo. No es nada. Ve. Yo no ocupo, ve. ¡Jódete! Señor. Oiga, estoy desarmado. Mire. ¡Largo! Escúcheme. Mi novia está allá. La apuñalaron. Solo queremos llegar al tejado. ¡Largo! Hay un helicóptero esperando, así que oiga. ¡Mataron a mi esposa! Ay, no. Oiga, no sabía que alguien había matado a su esposa y lo lamento mucho, señor. Ahora escuche. ¡Nosotros nos fuimos! ¡Mataron! ¡Solo deme el arma! ¡Deme el arma! ¡A mi esposa! ¡La mataron! ¡Ya basta! ¡La mataron! ¡Calma! Deacon, ¿qué te sucedió? ¿Qué pasa? Vámonos. Esperen, necesitamos ayuda. Está herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera. Apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien. Si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Oh, Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, sí. Soy voluntario para esto. Ni siquiera debería estar... ¿Brian? ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para 2 más, ¿sí? 2. ¿Cómo que solo hay espacio para Hay 2? exceso de peso, sí. Solamente puedo llevar a 2 más. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que subir al... Tenemos que ir al Escuché helicóptero. lo que dijo. Solo hay lugar para 2 en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Estaré bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Boozer no sobrevivirá sin mí. Lo quiero de vuelta. ¿Vienes? No. ¡Dick! ¿Qué hiciste? Es un cabronazo. Resulta que no sé, el avión donde iba su novia creo que explotó. Y él piensa que está muerto y empieza así. Uf. Tú descansa tranquila, ¿sí? Yo volveré para vigilarte y, tú sabes, sí, no querrías que lo hiciera, pero supongo que Boozer tiene razón y no puedo evitarlo. Es como te dije, volveré. ¡Boozer! Otro helicóptero de enero. Me pregunto qué diablos traman.
Aquí vamos. Ya está. Misión de asalto 9. Sí, ya la tengo ya. Esto es una bomba, 2 bombas. No sé qué misión tengo aquí, pero sí. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Hoy estaba pensando en dónde empezó todo. Las raíces son profundas. Desde la Segunda Guerra Mundial. En 1947 los federales aprobaron, ¿cómo lo llaman? El Acta de Seguridad Nacional. Lo que esto hizo fue darles a los federales el derecho de tomar nuestras calles, ferrocarriles y la radio. Lo que sea que quisieran, sin autorización. Hoy los federales se fueron, pero nosotros no. Y le mostramos la verdad al mundo. La verdad es que lo veía venir. Hace años teníamos fotos, los campamentos de la Puerta de Enero, construidos para retenernos a los ciudadanos americanos. Nadie me creía. Si más de nosotros hubiéramos hablado, esto no habría pasado. ¿Y saben qué? No ha pasado. Soy Mark Copeland, de Radio Libre Oregon. No creas en las mentiras. Bueno, tenías razón en algo, Cope. Todos esos campamentos de refugiados de enero resultaron ser campamentos de la muerte. Solo que no de la forma que esperabas. Olvídalo, ¿sí? Solo estoy cazando freakers. ¿Entiendes, Boozer? Recompensas. Esa es la única razón por la que voy ahí. ¿Qué te parece eso, eh?
Oye, espera, están reduciendo la velocidad. Parece que se están deteniendo. Hijo de puta. Dick, ¿qué está pasando? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Creo que solo fueron tiros de advertencia. Si estuvieran tratando de darme, ya estaría muerto. Dick, ¿recuerdas cuando te hablé sobre tus ganas de morir? Sí, yo me encargo. Deacon fuera. Otorgan un aumento de concentración en su presencia. El sedante no sirve. ¡Claro que sí! Si no, esta mierda ya te habría arrancado la cabeza. ¡Cálmate de una vez! ¡Ya viene! ¡Dame un minuto! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos vamos! ¡Aborten, misión! ¡Aborten! ¡Aborten! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Rápido! Ellos, eso es una horda. Hola. ¿Qué fue lo que dejaron, idiotas? Bueno, creía que le estaba a uno matarlo. Antes que venga abajo, Sí, bueno, eso. ¡Oye, maldición! ¡Vuelve con eso! ¡Pedazo de mierda! ¡Eso es mío! No es bien, maldición. Esos idiotas corren rápido. Entonces, ¿qué demonios están haciendo? Parecía que estaban... mierda. Tomando freakers, no sé. Tenían a un Newt atrapado como si le estuvieran poniendo un rastreador o algo. ¿Qué? ¿Tomando? ¿De qué hablas? Sí, tú sabes, atándolo, tomándole muestras o algo, como lo hacían esos tipos en los programas de la naturaleza. Esto apesta. Los persiguieron los Swarmers, se largaron y dejaron algo de equipo. Un radio. Oye, ¿no crees que Sara... No, yo no lo sé, solo... Y está vivo. Boozer está vivo. O'Brien, uno de ellos, de Nero. Voy a encontrarlo, si puedo. Voy a conseguir algunas respuestas. Diablos. Bueno, oye, pronto podré rodar. Te ayudaré, Dick. Si está vivo, encontraremos al idiota. Tienes toda la maldita razón. Te llamo después. Deacon fuera. Bueno, Brian.
¿Dónde diablos estás? Tengo que terminar misión. ¿Qué es el anillo? Como un lobo, ¿no? Deacon fuera. Hola. Hola. Nada, como si conocieran. Estoy perdido. ¿Crees que puedas ayudarme? Disculpa, ¿te perdiste? Sí, busco la vieja carretera a Belknap y casi no hay señales por aquí. Debes estar bromeando. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, esto es excelente. Solo esto faltaba. Es estupendo. Maravilloso. Oye, ¿y la carretera? ¿Qué? En verdad lo siento, no sé dónde está Belknap, 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 ¿Belknap? Belknap, eso. No sé dónde es. En verdad no puedo ayudarte, lo siento. ¿No, entonces? ¿No? Ok, bueno. Gracias por nada. ¡Hey! Está bien. ¿Podrías buscar ayuda en mutuo? Sí, podría. Gracias por ofrecerte voluntariamente. Soy Sara. Soy Deacon. Ah, bueno, disculpe el desastre. Disculpa, pero no sé cómo subirme. Es más fácil de lo que piensas. Solo levanta la pierna. Ok. ¿Sí? Aquí voy. Oh. Ok. Lista. Oye, tranquilo. Sujétate bien. Muchas gracias. No hay problema. Es que no hay señal por aquí, así que... Bueno, seguro que hay un lugar llamado El Loco Willy más adelante. No, me refería a señal en el móvil. Entendí eso. Sí, claro. Como sea. ¿Qué hace una chica tan linda como tú en un lugar como este? Yo me pregunto eso todo el tiempo. Investigo. Tú sabes, estudio cosas. Gracias. No tenía idea de qué era investigar. Lo siento. Investigo plantas. ¿Estudias plantas? Sí. Oye, cuidado. ¡Hijos de puta! Oh, por Dios. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy... eso estuvo cerca. Oye, ¿segura que estás bien? Sí, estoy bien. Por Dios. Oye, creo que tengo señal. Sí, estoy bien, solo que el auto que me diste es un pedazo de mierda. Necesito remolcarlo. Estoy en... no sé dónde estoy. Ruta 42. ¿Ruta 42? Sí, 1 kilómetro arriba. De acuerdo, te veré cuando llegues. Sube, te llevaré de vuelta a tu auto. Podemos esperar la grúa. No lo sé. Como quieras, estoy seguro de que cuando esos tipos vuelvan estarán felices de llevarte. Ok, claro. Claro, solo dame un segundo. Regresarán en cualquier momento. Ok, a la mierda, vámonos.
Solo ten más cuidado al manejar esta vez, ¿ok? Ahora yo manejo, no creo. En realidad no estabas perdido, ¿sí? Bueno, depende de a quién le preguntes. Mi ex diría que he estado perdido durante años. Bueno, ciertamente sabes cómo moverte aquí. Así que no eres de por aquí. No, soy de Seattle. La compañía para la que trabajo acaba de abrir un laboratorio aquí, así que vine aquí en medio de la nada. A investigar plantas. Así es, olvidé que ya te lo había dicho. Sí, así que la compañía para la que trabajo trabaja para una firma de bioingeniería y algunas de las plantas que investigo son muy raras. Y sucede que crecen por aquí. Eso debe ser lo más hermoso que he escuchado. ¿Qué demonios? Flint, tenemos compañía. Mierda. Me acabo de seguir todo el día. Te crees muy listo, ¿eh? Aquí? Un motociclista muy cabrón, ¿no? ¡Sí! ¡Y golpéalo de nuevo! ¿Qué te parece ¡Es eso, hermoso! imbécil? ¡Golpéalo! Ya no eres tan rudo, Dale. ¿o sí? Te voy a enseñar Voy a algo, ver esto todo el niñita. día. ¡Sí! ¡Sí! Ya verás. Aprenderás a la mala. ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Carajo, me voy! ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Espera, espera! ¡Arranca, maldición! ¡Vámonos! Ay, Dios. Ay, por Dios. Ay, no. Ay, por Dios. Oye, Lo siento mucho, No, no sé no, qué. no. Solo estaba revisando tu bolsa y No, vi está eso. bien. Dios, pude haber matado a alguien. bueno, Ay, mierda. sí, pero creo que tienes que apuntarles primero. Nunca había hecho algo así, Vi. Oye, oye, La vi tranquila, en tu tranquila, bolsa y ya no yo están. solo trataba de Lo llamar a la hiciste bien. policía, pero no ¿Sabes había. lo que voy a hacer? No había Lo que voy a señal, no hacer, tenía recepción. voy a esperar aquí hasta que tu amigo llegue. De acuerdo. Gracias. Nunca había hecho algo así antes. Mira quién lo diría. ¿Sí? Será un recuerdo, ahora vuelvo donde estaba. Ya está pegando el sueño. Estoy haciendo como los recuerdos, digamos. No, ya no hay más. Fin del mundo, cazadores, cazas de recompensa, regresa al campamento para el mundo. Tucker, campamento Hot Springs, ¿están ahí? Oye, necesita la información del sobreviviente que vio Larsen en Marion Forks. Chico, ya te dije todo lo que sé. Joven, mujer. Espera. Mencionó Hungry Jim's. Ese viejo restaurante de panqueques por el puente del este. Un leñador con un montón de panqueques. Sí, me ubico bien. Comenzaré ahí. Hazlo. Y recuerda traérmela a mí. Un grupo de errantes vino el otro día para comerciar con unas armas. Quizá te sean útiles. Me tendré en cuenta. Y con fuera. Volveré después a terminar de quemar estos nidos. Olvidó buscar gasolina.
Listo. Uno de los motociclistas. Déjalo entrar. Oye, ¿sigues en tu bar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Sí. Acá, ¿o no? Regresa a trabajar ya. No me hagas repetirlo. Parece que alguien no está haciendo su trabajo. ¡Ah! ¡Oh, no! Voy a echar un vistazo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué no lo... Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? A esta necesito. Bien, ya veo cómo es. De acuerdo. No entiendo, dice, habla con Tuco. Regresa al campamento de Spring. Campamento de Spring, sí, habla con Tuco. ¿Puedo ayudarte? Oye, amigo. Hola, ¿cómo te va? Es tu moto, ¿no? Yo me encargo. Nos quedaremos sin esto algún día, ¿lo sabes? Vuelve pronto. Sí. Pareció bien, ¿no? Regresa... No, no entiendo. ¿Qué necesitas algo? Hola, ¿qué pasa? Dice... Casa recompensa, regresa al campamento. Estoy ahí, regresa al campamento Spring para hablar con Tucker. Oye, últimamente no he visto a Boozer por aquí. Sí. Nos vemos luego. Hay un par de errantes que viene de vez en cuando.
¿Para qué quiero cocinar yo? Voy a conseguir planta y carne. Para curarnos así. Oye, ¿qué necesitas? ¿Qué tal? No me puedo quedar acá. ¿Puedo ayudarte? ¿Estoy en tu lista de confianza o no? Te vas a lastimar la espalda haciéndolo así. No. Voy a trabajar. ¡Maldición! ¡Detente! ¡No! Dick, ¿alguna vez viajaste con un errante con cicatrices en todo el rostro? Lleva una barreta y se hace llamar Limbo. No lo conozco. Llegó ayer al campamento para entregar algunas recompensas y tomar algunos tragos. Parece que se fue hoy en la mañana. Doc, yo me encargo de la seguridad del lugar. Dile a Alkai. Dick golpeó a un hombre y a una mujer hasta la muerte. Bowman y Hewitt. El rostro de ella estaba tan destrozado que no se distinguía. Hewitt, María, ¿cierto? Rayos, ¿ese idiota Limbo es de la zona? Alkai dice que se instaló en la antigua torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este del volcán. Sí, sé dónde es. Yo me encargaré. Me lo imaginaba. Bueno, vamos a hacer esa misión. Oye, ¿qué necesitas? Hola, solo estoy viendo. Date prisa. ¿Quieres comer? Vuelve al trabajo. Dame un segundo. Listo. ¿Se va mi moto o se va mi moto? Voy a ir a ver el volcán. Claro, yo encargo, o sea, Oye, Doc, ya estoy aquí y parece que Limbo y su grupo se asentaron en casa como si nada. Dijiste que tenía cicatrices en la cara, así que... bueno, ¿Qué está pasando? dime más. ¿Qué más puedes decirme? ¡Hombres! Bien, Limbo. No haré lo que quieras, pero ahora te... ¡Barra de hierro! ¡Maldita sea! ¡Ay, mierda! ¡Hijo de puta! ¡Estás jodido! ¡Vayan!
Oye, ¿qué Pollito, dices, ya estoy aquí. Parece que Limbo y su grupo se acercaron a mi casa. Cicatrices en la cara. Bueno, dime más. ¿Qué más puedes decir? Usa una memoria. Es un maldito duende. Tráeme su batería. ¡No vayan! Y quiero que le hagas más cicatrices en la cara a ese hijo de puta. No dejen que se vaya. Entendido. Saint John. ¡Paró! ¡Abajo! ¡Mátenlo! ¡Derríbenlo! Entendido. Saint John fuera. ¿Dónde mierda estás? Todavía tienes tu barra de hierro, ¿no? Aquí estás. ¡Oye, atrápala! ¡Hazlo estallar! ¡Qué duro! ¡Qué miedo! ¡No se está moviendo! ¡Atrápenlo! ¡Sí, mátenlo! ¡Destrocen su cabeza! ¡Muévanse! ¡A recargar, a recargar! Nada, que encontré bala. Lleva la barreta como prueba de asesinato.
22 balas de rifle de asalto, bien, me sirvió. Sí. Uy, mira dónde estoy yo. ¡Ah! Aquí vamos. Todo el día ¿Eso cargando. debería bastar? Sí, porque decían no que ¡Es tuya! Oye, déjame entrar. Es uno de los motociclistas. Abre la puerta. Oye, ¿qué necesitas? Solo estoy viendo. ¿Puedo ayudarte? ¿Encontraste a ese hijo de puta? Sí, aquí está, barra de hierro, justo como lo pediste. Buen trabajo. Dick, siempre eres la única persona con la que puedo contar para hacer estas cosas. No tengo idea de a dónde se fueron Boozer y tú, pero me alegra. Bueno, estamos por aquí, Doc. Sabes cómo contactarme si necesitas algo. Ve con Alpay, actualizaré tus créditos. ¿Cuántos créditos me puede llegar a dar? No, esto no va a quedar bien. No se queda bien. Está bien. ¡Detente! Fíjate que con eso yo caso gente, algo así, ¿no?
hacer la misión, sí. Tengo que buscar un superviviente, elimina toda la zona, elimina toda la zona, elimina toda la zona. Me cago, despeja un campamento buscando. El fin del mundo, buscar a mi amiga. No, para mí este no es. Es lejos, ¿Viste? Como te digo, ¿viste? Yo sé que ahí es lejos. ¿Por qué no podía ir rápido? Tengo que despejar la zona un montón de lados. Y esto como el fin del mundo es como que me quiere mostrar. No sé qué me quiere mostrar. ¿Qué onda el virus y todo eso, no? Que sí, ¿Cómo te va? Hola, solo estoy viendo. Vuelve luego. Sí. El del arma cuando va a salir que vende una... ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¿Qué es lo que buscas? Mirá que puedo comprar un arma repetidor 22, malísimo. La única que me puede llegar a salvar es esta. Especial nivel 3, ¿cómo hago para llegar al nivel 3? Bien, ya veo cómo es. Nos vemos. Yo es como que puedo tener re poquita arma, no, mirá mi kilómetro. Oye, amigo. Hola, solo estoy viendo. Adiós. Oye, espera un minuto. Nos llamamos 10 y la mente de acá me queda eso. Hasta ahí nos vemos seguramente.